El contexto actual para los defensores y defensoras de los derechos humanos en Colombia atraviesa un proceso, un tiempo complejo debido a toda esa fracturación que tienen los grupos armados y que ahora esos grupos armados se atacan entre ellos mismos, o sea, hay una disputa territorial entre ellos mismos y disputa de las economías ilegales en los territorios, lo cual hace que hayan aproximadamente 12 departamentos, 12 territorios en crisis humanitarias, parecido a lo que va a acontecer o lo que aconteció en el Catatumbo. Estos contextos de crisis humanitarias ponen en riesgo a los defensores porque son a la final las personas que están gestionando riesgos, que están gestionando mínimos humanitarios en las regiones y que son los más afectados por eso. Entonces, tenemos que la situación es grave en departamentos como el Cauca, históricamente viene punteando donde asesinan más defensores y defensoras de derechos humanos, en especial los liderazgos o el liderazgo indígena. Hay una campaña de exterminio por parte de los grupos armados contra los guardias indígenas, contra las guardias indígenas, pero además de eso, también otros territorios como Antioquia, Arauca, Valle, Cauca, y cómo también esto se articula con esos otros contextos donde las crisis humanitarias van a detonar y están ahí atravesados los defensores y defensoras de derechos humanos, ¿no? Los riesgos a los que están enfrentados en principio son asesinatos, amenazas, hostigamientos, amenazas que se hacen también con atentados, lo cual puede terminar o puede ser un intento también de homicidio, lo cual viene y engrosa también las cifras de homicidio y asesinatos a personas defensoras de derechos humanos. Aproximadamente por día están asesinando dos defensores, dos defensoras de derechos humanos en muchos territorios del país y sobre todo en estos que la Defensoría del Pueblo ha puesto la lupa donde están las crisis humanitarias, que viene a ser sur de Bolívar, Bolívar, el Catatumbo en el que ya está, Cauca, Arauca, también Guaviare, esa parte un poco de la Amazonía con Caquetá, Huila y Putumacho. Bueno, el principio que no normalicemos los riesgos, que no normalicemos las violencias basadas en género, pero también las violencias a las que son sometidas las mujeres por el hecho de ser defensoras de derechos humanos, lo cual también exacerba los riesgos para ellas y como primera medida es que no naturalicemos eso, sino que naturalicemos que debemos estar protegidas, que debemos también no solamente exigirle al Estado las garantías para la labor de defensa de derechos humanos, sino que también las organizaciones hagan sus propios ejercicios basados en sus prácticas culturales, basados en sus saberes y sus capacidades, sus planes de protección, protocolos de protección antes de hacer de tomar acciones de la labor de defensa. Entonces, creo que la principal para gestionar el riesgo es no normalizarlo y también un poco identificar cuáles son esas amenazas en los territorios y cómo enfrentar esas amenazas, pero también que la gestión del riesgo debe partir de que al interior de las organizaciones también se den las peleas porque sean entornos seguros y respetuosos para las mujeres y para la labor de defensa de las mujeres. Las redes son claves porque las organizaciones a veces solas no pueden. Las organizaciones deben por lo general acudir a otras organizaciones. La solidaridad es importante en la protección y la autoprotección y las redes lo que hacen es pues posibilitar esa solidaridad, pero además también encontrarse con otras organizaciones. Muchas veces en los mismos territorios hay organizaciones pero no se conocen, entonces las redes lo que permiten es primero conocerse, pero además de eso establecer acciones en conjunto para la protección, pero que además que hay capacidades que tienen más unas organizaciones que otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes cobran una vital importancia en estos territorios donde los grupos armados son muchos o las amenazas para defensores y defensoras son exacerban demasiado los riesgos, entonces por eso las redes son claves para actuar en conjunto, mucho más en colectividad, y creemos que la protección debe ser una comunidad de protección que se piense el cuidado de sí, el cuidado del territorio y el cuidado de todos entre todos. Es importante el enfoque de género y bueno, también siento que las mujeres ese enfoque de género nos pregunta a quiénes afectan o cómo afectan las agresiones, las amenazas a las defensoras, cómo son esas afectaciones, son diferentes, por más que todas seamos defensoras de derechos humanos, hay unas diferenciaciones en nosotros
desde incluso lo étnico, lo territorial, lo urbano, si es urbano, si es rural, y cómo todo esto debe jugar en la gestión del riesgo porque somos diferentes. Pero además de eso, también debemos encontrar las interseccionalidades, otros factores sociales que nos hacen más vulnerables y que exacerban muchos más los riesgos. Por eso es importante que en la gestión del riesgo pensamos cómo afectan a las mujeres y también qué medidas tienen las mujeres en sí para poder enfrentar esos riesgos, pero sobre todo que las vulnerabilidades de las mujeres son diferentes, quizá lo de defensores hombres o también incluso entre muchas mujeres, no sé, de lo étnico, no es lo mismo una mujer afro a una mujer indígena y esas vulnerabilidades calan mucho a la hora de los riesgos, pero también deben ser tenidas en cuenta para gestionar precisamente esos riesgos y saber qué saberes también hay ahí, porque no tenemos los mismos saberes, pero que este enfoque de género también nos permite encontrar ahí ese poderío que tienen las mujeres para enfrentar los riesgos y para seguir en la labor de la defensa de los derechos. Bueno, yo creo que no perder la esperanza, no perder la esperanza ante esta aplanadora antiderechos, ¿no? Que viene sucediendo en todo el mundo y que quizás también va a suceder en Colombia con estas nuevas elecciones que tenemos el próximo año, pero creo que el mensaje es a no perder la esperanza, a seguirnos encontrando precisamente en estos espacios entre mujeres, entre organizaciones y poder saber qué viene haciendo de pronto una organización y qué no, y bueno, y cómo podemos también articularnos, hacer precisamente la red. Creo que el mensaje es la esperanza y hacer redes de esa esperanza para una comunidad de protección que garantice la sostenibilidad de la labor de la defensa de los derechos. Bueno, creo que la cooperación internacional impone también a veces unos temas y siento que las temáticas de las mujeres y las organizaciones siguen más vigentes que nunca, más allá de la cooperación o no. Pero que esa también nos haga despertar seguramente también hechos, ¿no? O medidas de autogestión en las organizaciones. Sabemos que no es fácil, pero que depender de la cooperación internacional, pues hoy tiene en vilo muchos procesos por ejemplo, lo que sucede con la USAID, pero también lo que sucede en Europa con que la cooperación internacional pues se va a disminuir sus recursos porque quieren invertir más en lo militar. Entonces, claro, hay algo y creo que las redes con organizaciones internacionales, más allá también de las agencias de cooperación, debe permitirnos que esa solidaridad pueda llegar y también pueda ayudar a los procesos a autogestionarse, a soportarse y a sostenerse. Y bueno, por supuesto que las mujeres nos han enseñado algo y son sus proyectos también productivos, ¿no? Como también esos proyectos productivos, como esos proyectos también se ponen en función de que pueda financiar, pero pues sabemos que no es fácil en estos contextos, pero que de pronto trabajando mucho más en red también esto de la cooperación pueda funcionar y pueda ayudarnos a mitigar un poco esta crisis de la cooperación internacional.